Salud, hijas de Zeus, otorgadme el hechizo de vuestro canto, celebrad la estirpe sagrada de los sempiternos inmortales, los que nacieron de Gea y el estrellado Urano, los que nacieron de la tenebrosa noche y los que crió el salobre Ponto. Decid también cómo nacieron el comienzo los dioses, la tierra, los ríos, el ilimitado mar de agitadas olas y, allí arriba, los relucientes astros y el ancho cielo. Y los descendientes de aquellos, los dioses dadores de bienes, cómo se repartieron la riqueza, cómo se dividieron los honores y cómo, además, por primera vez, habitaron el muy abrupto Olimpo. Inspiradme esto, musas, que desde un principio habitáis las mansiones olímpicas y decidme lo que de ello fue primero. Y bueno, esta es la invocación que Hesiodo menciona debe hacerse a las musas antes y después de entonar los cantos que hablan sobre el origen de los dioses. Y precisamente es de ello de lo que vamos a hablar el día de hoy en este video. No vamos a hacer tanto un análisis de la obra ni del autor, sino que vamos a tratar de conocer cuál es el origen de los dioses. Nos vamos a ir desde el caos primigenio hasta las últimas generaciones de dioses, hazañas y demás, ¿verdad? Pero vamos a comenzar por el principio y en el principio era el caos. Así que acompáñenme a ver este video que les voy a mostrar, y es un video muy cortito, pero nos habla sobre los dioses primordiales, es decir, la primera generación de dioses. Cosmogonía. En primer lugar, existió el caos. Después, Gea, la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales que habitaban en la nevada cumbre del Olimpo. En el fondo de la tierra, de anchos caminos, existió el tenebroso Tártaro. Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva de todos los dioses y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad en sus pechos. Del caos surgieron Erebo y la negra noche. De la noche, a su vez, nacieron el éter y el día, a los que alumbró preñada en contacto amoroso con Erebo. Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus mismas proporciones para que la contuviera por todas partes y poder ser así sede siempre segura para los felices dioses. También dio a luz a las grandes montañas, deliciosa morada de las diosas, las ninfas que habitan en los boscosos montes. Ella igualmente parió al estéril piélago de agitadas olas, el Ponto, sin mediar el grato comercio. Bueno, vamos a continuar con lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Vimos ya entonces que en un principio era el caos, pero este caos, entendiéndolo no como el desorden, ¿verdad? Como la anarquía o como aquello en lo que no puede haber vida, ¿verdad? Sino más bien para los griegos el caos era como ese horizonte vacío, ese lugar que está ahí. No estamos hablando tampoco de la nada propiamente, sino de un espacio en el cual se comienza o se puede dar forma a la vida. El caos en muchas ocasiones es como considerado no como un estado, sino como una divinidad más, o sea, que tiene una personificación. Se dice que el caos es, digamos, que todos los elementos mezclados. Entonces, a partir de las primeras generaciones del caos, todo eso que reside dentro de él comienza a tomar una forma independiente y al diferenciarse se puede engendrar la vida. En el caso de Gea, bueno, pues vemos que, o Gaia,
es muy conocida porque casi siempre suele representar a la madre naturaleza, al planeta inclusive, hay algunos que lo asocian. Es una diosa muy antigua, es una diosa la que en sí, en las últimas épocas griegas, no tuvo a lo mejor tanto impacto como algunos otros dioses, sobre todo olímpicos, ¿verdad? Atenea, Poseidón, Apolo y demás, pero la Grecia para los pregriegos fue una divinidad pues primordial, ¿verdad? De lo más importante. Como vemos acá, los 4 primordiales realmente serían el caos, Gea, Tártaro y Eros. En el caso del Tártaro es una región. Se dice que esta región está igual de profundo que la distancia que hay entre la tierra y el cielo. Entonces es un lugar que está realmente en las profundidades de la tierra y se convierte en un sitio de castigos, ¿verdad? Algunos lo podrían relacionar con el infierno judio-cristiano, porque es un lugar en el cual se encierra, ¿no? Y se castiga hay dioses ahí mismo, criaturas divinas, pero se supone que quienes hacen cosas muy malas van a dar al tártaro también. O que intentaron más que nada burlar a los dioses o pecaron o no pecaron, pero cayeron en la ibris, que es el exceso, la soberbia, que eso era de lo más condenado por el pensamiento griego. Y bueno, a partir de ahí vemos que también aparece Eros, este Eros primordial, que no tiene mucho que ver con el Eros que después se unió, ¿no? Como al panteón de los dioses olímpicos, que acompañaba siempre a Afrodita, que andaba como una especie de Cupido disparando flechas. Más bien este dios primordial lo que asegura es que los elementos primordiales que ya están ahí comiencen a unirse, que comiencen a gestarse nuevas formas de la naturaleza o nuevas fuerzas de la naturaleza. Es gracias precisamente a el Eros, que ya es uno de los 4 primordiales, que Gea da a luz a varias divinidades, ¿verdad? Entre estas divinidades se encuentra Urano, que es su propio hijo y al mismo tiempo lo toma como esposo y con él da a luz a la generación de los titanes, que este nombre ya de por sí es un nombre como maldito, por así decirlo, ¿verdad? Es una ofensa el mismo nombre de los titanes. Hablando de los titanes, les voy a mostrar antes de eso, veíamos que otro de los primordiales también es la noche. Tenemos a Erebo. Igualmente, ellos pues van a dar a luz de alguna manera estos dioses oscuros, estos dioses nocturnos, generan dioses diurnos y luminosos, como el caso de Éter o de Hemera, ¿verdad? Y fuera de ello, la noche, Nyx, engendra por sí misma otra serie de criaturas que llaman mucho la atención porque algunas incluso van a representar aspectos de nuestra psique, de nuestra naturaleza. Voy a compartirles mi pantalla para conocer a estas divinidades tan curiosas que han sido engendradas por la noche. Y bueno, como Nyx, como diosa primordial, es diosa de la noche, reina de la oscuridad y madre de algunas de las criaturas más odiadas o temidas del Olimpo. Por ejemplo, Moro o el destino, Ker, la perdición, Tánatos, la muerte, Hipnos, el sueño, Momo, la burla, Oisis, el dolor, las Hespérides, guardianas de las manzanas de oro, que por ahí hay un mito que luego vamos a revisar, las Moiras o forjadoras del destino, Keres, la destrucción y muerte, Némesis, castigo merecido, Ápate, engaño, Filotes, amistad, Heras, vejez, Eris, discordia. Esta última es muy importante porque, al igual que sucede con Eros, hay otra Eris que es posterior y que suele acompañar a Ares
y que causa precisamente discordia, que causa disputas. Esa es una Eris posterior, pero también hay una versión en la cual Eris es de alguna manera una primordial y ella engendra a su vez a unas criaturas muy, muy temibles, como lo son Ponos, la pena, Lete, olvido, Limos, el hambre, Algos, dolor, Isminas, disputas, Macas, batallas, Fonos, matanzas, Androctasias, masacres, Anfilologias, ambigüedades, Neiques o palabras de disputa, Pseudólogos, mentiras y falsedades, Disnomia, desorden, Ate, la ruina. El ate era una cosa, pero por demás temida por el mundo griego, ¿verdad? Y por eso cuidaban mucho de no caer precisamente en la ibris o en la soberbia o en el exceso, más que nada. El perder el equilibrio, el exceso de soberbia generalmente te iba a llevar a la ruina. Bueno, estos son los hijos de Eris y de la noche. Estamos viendo el orden que viene en la misma teogonía. Voy a dejar de compartirles mi pantalla y bueno, pues vamos a continuar con la serie de dioses ya de la segunda generación, porque son propiamente engendrados por Gea y por Urano. Para esto, pues les voy a compartir también mi pantalla una vez más. Y lo vamos a ver acá. Tenemos primeramente a Urano, es hijo de Gea, no debemos de olvidar de que es su hijo. Y con Urano engendran a Océano, a Seo, curioso este titán, porque si bien no es muy conocido, es digamos que una divinidad asociada a el conocimiento del futuro por medio de los astros, por medio de la observación de los cielos, y sería Seo. Tenemos a Crío, que casi siempre se le asocia más como con este ambiente bucólico, pastoreo, y que, bueno, va a estar en matrimonio, ¿verdad? Y va a tener hijos que van a ser dioses, semidioses muy importantes en el resto de la mitología griega. Otro de los titanes es Hiperión, y se dice que él aparece antes de que salga el sol. Otros dicen que junto con, hay otra titánide por ahí que más adelante voy a ver, son padres del sol. Bueno, creo que es pero en este caso él es observador, ¿no? Eso sería como una de las características que le han asociado a este titán es la observación, porque precisamente él aparece antes de la salida del sol. También tenemos a Japeto, que digamos que es está muy relacionado con la humanidad, ya que su descendencia va a hacer como a crear, ¿no? Precisamente al ser humano y además a otorgarle el fuego de la vida y del conocimiento. Y tenemos a la titánide Teia o Tea. Esta es una titánide que se relaciona con la vista, con la luz, con el brillo, con aquello que se puede ver, ¿no? Que se observa. Y una titánide que está muy asociada también con la abundancia es Rea. Otra de las titánides es Temis y ella se asocia con la justicia, con la ley. Otra titánide es Mnemosine, ella es la diosa de la memoria y se dice, hay un mito posterior en el cual se le relaciona con Zeus. Él yace con ella 9 noches seguidas y da luz a las 9 musas. Por eso en muchas ocasiones los poetas también le hacían una invocación a Mnemosine para que les diera memoria, la memoria de los relatos antiguos.
Tenemos a Tetis también y se le dice la amable Tetis, y precisamente esta cualidad que tiene la lleva a personificar el agua dulce, los ríos. Junto con Océano, da a luz a muchas criaturas marinas. Por último, también tenemos a Crono, o Cronos, como le llaman, y bueno, pues este dios va a tener un papel fundamental en el nacimiento de la siguiente generación de dioses, y por acá más adelante vamos a explicar qué sucede con Cronos. Era el más joven de todos los titanes. Asimismo, Gea y Urano dieron a luz a unas criaturas muy particulares, como los cíclopes, que tenían un solo ojo, y los que no deben ser nombrados, hecatongiros. Ellos eran criaturas muy robustas, con muchos brazos, muchas cabezas, y los consideraron como horrendos e incluso peligrosos, así que decidieron arrojarlos y encerrarlos en el Tártaro. Y bueno, de esta manera quedan los titanes y queda Urano y Gea viviendo como tranquilamente. Sin embargo, algo sucede con Urano que se le dice en la teogonía, ha hecho maldad, ha pensado maldad y se comporta de una manera malvada. ¿Por qué? Porque si bien todas estas criaturas son hijos de Gea, los titanes y todo lo demás no podían nacer. Gea estaba constantemente sumida en un estado de dolor porque quería o tenía que dar a luz a miles de criaturas, pero Urano no lo permitía. De esta manera, y por este dolor insoportable que Gea tenía, se dice que su cuerpo, su vientre estaba a punto de explotar por todas esas criaturas que estaban residiendo dentro de ella. Y además, Urano estaba constantemente yaciendo con ella, y obviamente eran más y más y más criaturas las que estaban por nacer. Entonces el dolor de Gea se fue convirtiendo en algo desesperante, a tal grado que habla con sus hijos, los titanes, para pedirle ayuda para hacer algo respecto a su padre, a Urano. Consigue una hoz muy afilada y les pregunta a sus hijos si están de acuerdo en acabar con la tiranía de Urano, ¿verdad? Quien tenía miedo de no ser quien controlara o quien estuviera en el poder, ¿no? En ese momento de los elementos, porque como tal todavía no había un Olimpo. Pero el único que accede a ayudar a su madre, a Gea, es Cronos. Todos los demás titanes estuvieron asustados, no veían la manera de atreverse a cometer un delito de sangre contra su propio padre. Y el único en la teogonía le llaman un poco retorcido, le dicen el retorcido Cronos. Y bueno, en este caso él es el que se atreve, y cuando Urano iba a yacer de nuevo con Gea, Cronos estaba escondido. Cuando está a punto de irse, lo sujeta con el brazo izquierdo y con el brazo derecho corta o cercena sus genitales. Estos rápidamente son aventados a los mares, ¿no? A estas aguas primordiales, y de la sangre, de las gotas de sangre, que hallaron 3 gotas de sangre, Gea las reúne y la fertilizan y da nacimiento a las 3 erinias, que también son conocidas posteriormente como las furias y son las castigadoras de los delitos. Como ustedes pueden ver ahí en esa imagen, ahí esta es una representación de cómo persiguen a Orestes, por ejemplo, y van constantemente hablándole, mostrándole imágenes, haciéndole sentir cada vez más desesperado y culpable también. Y las erinias tenían el poder de enloquecer
a las víctimas. Entonces, hay una estrecha relación en que las erinias que han nacido de la sangre de los genitales cercenados de su padre sean castigadoras precisamente de delitos. Tenemos a Alecto, que es la castigadora de los delitos morales, Megera, que es la castigadora de los delitos de la pasión e infidelidad, y Tisífone, que es la castigadora de los delitos de sangre. Y también es importante mencionar que el parricidio se convirtió en el peor de los actos de un hombre y solamente podía asegurarle calamidades. Veremos cómo estas historias de parricidios se van repitiendo y teniendo constantemente situaciones que se repiten. Asimismo, también al cercenarle sus genitales de la sangre y se generan o sea como que parte de lo que brota, ¿no? De lo que cae, va fertilizando la tierra, o sea, ajea, y dan a luz a los gigantes. Estas criaturas, bueno, que como vemos acá en la imagen, pues son de un tamaño enorme, ¿no? Pero que además van a ser muy importantes en las luchas posteriores que van a venir para el control de la Tierra, ¿no? Del planeta Tierra, que en este momento que al principio lo tenía Urano. Vemos que es derrotado por su hijo, por Crono, y que más adelante pasará el poder a estar en manos de otros dioses. Pero bueno, los gigantes van a ser muy importantes, así como los cíclopes y los hecatongiros. También, aquí digamos que ya es más que nada es Urano el que da nacimiento a estas criaturas. Es padre porque no se reconoce tanto a Gea como la madre, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Afrodita, que viene más adelante, sino son más bien hijos de su padre. En este caso, las melias o las Méliades, que son las ninfas de los fresnos, de los bosques, estas son ninfas primordiales. Hay ninfas que van apareciendo, pues obviamente a lo largo de toda la historia, de todas las generaciones de los dioses, pero siempre los dioses primordiales van a tener un poder que generalmente no es tocado por los dioses posteriores, es decir, hay como un respeto incluso por los mismos dioses olímpicos. Y por último, de los genitales que fueron aventados en el instante mismo en el que los cortaron, fueron aventados y los genitales pues se los fue llevando como la corriente y se empezó a formar una espuma alrededor de los genitales de Urano y se dice que de esta espuma nace Afrodita o la Venus para los romanos y primero ella se va a Citera, se va a Chipre y después regresa a Grecia. Tiene varios nombres precisamente por los lugares en los que ha estado y se dice que era la diosa más bella que se pudieran imaginar. Era una diosa que donde pisaba crecía el pasto, ¿no? Brotaban las cosas, la vida misma y era una diosa del disfrute, de la voluptuosidad, de los amores, no diría tanto del amor, sino como de la obsesión, ¿no? Amorosa o romántica que podía llegar a generar esta diosa cuando se encontraba, cuando algo le molestaba, porque era una diosa voluble y temperamental. Al llegar ella, cuando llega, ella me parece que llega ya con los dioses olímpicos, o sea, Zeus y todos los dioses que le siguen, y la casan con la persona con la que menos pues te podrías imaginar al ser ella la diosa de la belleza. Pero entonces en todo este tiempo, en todo este reinado que va a haber a continuación de Crono, ella se va a Citera, se va a Chipre y anda como, pues primero que nada formándose y después le rinden culto en todos estos lugares. Ella ya sería la última con la que vamos a cerrar este ciclo de los dioses primordiales y de segunda generación. Vamos a continuar con qué sucede después. ¿Por qué? Porque a partir de este momento que es clave
en el cual no solamente Crono está tratando de vengar a su madre, sino que hay un derrocamiento y hay una caída de las estructuras del poder. En este momento, Crono pasa a ser quien tiene el control absoluto de la Tierra y se va a vivir por una larga temporada bajo los mandatos de Cronos. Se dice también que a esta época en la cual reina Cronos se convierte o se considera la edad de oro, una edad en la que los hombres vivían felices, había abundancia, no había conflicto y todo era como muy edénico o muy paradisiaco. Pero como les mencionaba, todos los crímenes de sangre y sobre todo el parricidio carga no solamente con la condena moral, ¿verdad? Sino además carga con una maldición. El mismo Urano maldice a sus hijos, los titanes, y les nombra titanes a modo de ofensa y profetiza que van a vivir el mismo destino que él. Entonces veremos que más adelante Cronos, una vez que elija a su esposa, va a tener siempre ese miedo de que uno de sus hijos va a quitarle el poder. Y bueno, veamos en el siguiente video qué pasa, cuál es la reacción de Cronos, quiénes son los siguientes dioses que vienen para continuar con las siguientes generaciones y entrar también al análisis de algunos de los mitos más famosos del mundo griego. De la obra de Hesiodo, pues simplemente podría comentarles que a modo de llevarnos una información muy breve y general también de la obra, este es un poema épico que también al mismo tiempo es didáctico porque nos enseña, nos ilustra, nos muestra precisamente cuál es el origen, ¿no? Y cómo se da el nacimiento y hace toda una cronología, por así decirlo, en tanto las edades del hombre como el nacimiento de los dioses y de los elementos primordiales y demás. Por otro lado, Hesiodo era un hombre que se dedicaba, le llamaban el poeta pastor, porque estaba siempre, bueno, el pueblo que si bien no era extremadamente rural, sino también había centros importantes, pero siempre se le ha asociado más como a una vida griega, más asociado a lo bucólico o al campo. Esta obra consta de 1022 versos aproximadamente. El mismo Hesiodo no le nombra la teogonía, sino que este nombre ya lo concretan los filólogos alejandrinos y también se piensa que precisamente ellos pudieron haber agregado los últimos 100 versos, ya que a partir de más o menos el verso 900-930, si bien siguen compuestos con la misma métrica, ya no parecieran ser parte de la creación de Hesiodo. Pero bueno, la obra, la verdad es que es toda una fuente de información, principalmente porque recoge mitos que van más allá, ¿no? de la época en la que aparece la obra, que es en el siglo VII antes de Cristo, sino que recoge elementos de la tradición oral desde más o menos siglo XII a siglo IX antes de Cristo. Entonces, es también entendible que si bien lo trata él de hacer de una manera muy clara y muy concreta, algunas cosas todavía se escapen, ¿verdad? Haya duda, ¿no? Incluso precisamente la misma parte donde nos hablan del caos sigue siendo fuente de debate por filósofos y bueno, incluso hasta religiosos, pero en el sentido que él daba a las palabras, ¿qué nos quiso decir? Por mi parte sería todo. Espero que este video haya resultado de su agrado. Déjenme por ahí comentarios, qué les pareció, sugerencias. Tienen mi correo también en la descripción de este video. Si quieren mandarme algún comentario respecto a este video, yo los puedo leer inclusive en los siguientes videos. La idea es que vayamos formando una comunidad y que uno se sienta acá en confianza en este canal. Muchas gracias a todos.